Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos a mais Amados um hermanos, tutorial. amadas hermanas, llegamos a un tutorial más en esta oportunidad otro libro, el libro número 4. El título general es "Y será predicado este Evangelio del Reino", y el título del volumen es "El plan de la salvación divina". Nosotros vamos a hablar de la semana 1. El tutorial está basado en la semana 1 y la semana 1 tiene como título "El reino de Dios, la recreación, tercera parte". Entonces ya comienza hablando que aquí el título es "Jesucristo, mediador entre el Creador y las criaturas". Comienza hablando en el mundo de antes, donde Dios colocó a Lucifer, el arcángel, para dominar, para gobernar a los ángeles, al mundo, que era entonces. Pero él, tanto Isaías 14 como Ezequiel 28, hablan de su caída, de su rebelión por causa de su hermosura. Entonces él cometió pecados, cometió iniquidades, que es el orgullo de él. Él quería subir y subir y quería ser igual a Dios. Entonces esta ambición que él tenía era terrible. Entonces Dios no quiso que él sea más, entonces lo lanzó a la tierra. Él como creador, él quería ser el comunicador entre Dios creador, como criatura. Lucifer como la criatura fue creado por Dios, por tanto él es criatura y Dios, nuestro Dios, es el creador. Él como criatura, él quería ser un tipo de representante de Dios delante de toda la creación. Entonces él se imaginaba que Dios es el creador. Dios no entendía nada de lo que es la criatura. Entonces él necesitaba posiblemente de otro para poder cuidarse, un correy de Dios en este caso, para cuidar de las criaturas. Pero Dios no aceptó esto. En verdad Dios tenía otro plan, un plan mucho más maravilloso, mucho más superior. En su plan Dios pensó en el hombre sea este intermediario, ser el mediador. Entonces nos muestra quién es el mediador verdadero, es su Hijo Jesucristo hombre. En 1 Timoteo 2:5 habla muy bien, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí el énfasis del versículo al final es hombre, para mostrarnos que Dios no quiere más ángeles, para que el mundo venidero que ha de venir no será dado a los ángeles, sino al hombre. Entonces Jesucristo es este mediador hombre. Entonces nosotros vemos que esto, por una parte, entonces en el versículo Hebreos 12:24 también habla así: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y hay otro versículo en el capítulo 8, 1 y 2, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Entonces lo que Dios tenía en su mente era un plan más superior.
un plan más excelente de lo que en el tiempo que el arcángel Lucifer gobernaba. Entonces el Señor es nuestro mediador. En verdad, Dios quería que de la vieja creación surgiese una nueva creación. De la creación de Dios, en esta recreación, pueda resurgir una nueva creación. Y la nueva creación es lo que el Señor quiere. Entonces, continuando en el día martes, viendo sobre este Jesús, que es el mediador del nuevo pacto, primero, Él es superior a los ángeles. Entonces, aquí, en el versículo 1-2 de capítulo 1 de Hebreos, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, nuestro Señor Jesús, como Hijo de Dios, Él es heredero. Él fue constituido heredero de todas las cosas. Por eso, Dios no quiso saber más nada de Lucifer, de aquel arcángel que se rebeló. Ahí, hermanos, aquí ahora, este heredero es el mismo Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el mediador y heredero de esta superior alianza, este superior pacto. Y también hay algo muy importante en Hebreos 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, hermanos, esto es la determinación de Dios, que ningún ángel es superior a Jesús, este Hijo de Dios. Todos los ángeles, inclusive, tienen que adorarlo. Él es superior a los ángeles, gracias al Señor. Entonces, a quien constituyó al propio Hijo y lo constituyó como rey, lo ungió como rey. Hoy el Señor Jesús gobierna junto con el Padre porque está sentado en el mismo trono de la majestad del Padre. Gracias al Señor. ¿Y quién son los ángeles? Aquí en capítulo 1, 13 y 14 dice que ellos son espíritus ministradores al servicio, enviado para servicio en favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, en verdad, los ángeles son siervos a favor de aquellos que van a heredar la salvación. Nosotros somos estos, los hombres salvos son estos que van a heredar la salvación. Por tanto, ellos están a servicio nuestro. Por eso, el autor de este alimento diario, él dice aquí que oró al Señor: Señor, acampa tus ángeles en mi casa, guarda a mis familiares. No permita que ningún ser maligno haga mal a ninguno de nosotros. Acampa tus ángeles, Señor. Nosotros podemos orar así, porque el Señor va a enviar ángeles para guardarnos en todo, en nuestros viajes, cuando viajamos en el automóvil, en avión, siempre hacemos esta oración: acampen los ángeles alrededor nuestro. Esto es muy bueno para mostrarnos que los ángeles están a servicio nuestro. Y en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía. Esto es del versículo 2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, como resultado del juicio de Dios, debido a la rebelión de las criaturas, de los ángeles, la tercera parte de los ángeles siguió a Satanás en su rebelión, pero no solamente esto, sino también las criaturas preadámicas. Había agua en toda la superficie de la tierra. Esto es resultado del juicio de Dios. Entonces, el juicio fue sobre Satanás, la tercera parte de ángeles que lo siguió y las criaturas preadámicas. Entonces Dios juzgó la tierra con agua de juicio, pero gracias a Dios,
Dios no desistió de crear al hombre. Al final del versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gracias al Señor, si el Espíritu de Dios no estuviese actuando en medio de esta situación caótica, no tendríamos ninguna expectativa de existir. Pero alabado sea el Señor, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y vamos entonces a ver el versículo que está en Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí dice, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estas cosas que no se veían son cosas invisibles. Ellas existen, pero ellas son invisibles. Entonces, a medida que estas cosas invisibles aparecen también la realidad que está detrás de esto. Es el propio Dios, el mismo Dios. Dios, a través de las cosas visibles puedan aparecer las cosas invisibles que son la realidad de Dios. Entonces el versículo Génesis 1:1, la palabra crear es vara. Vara significa crear a partir de la nada. En el principio solo estaba Dios y nada más. Toda la creación salió de Dios. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Entonces, esto sucedió porque lo visible vino a existir de las cosas invisibles. Estas cosas invisibles son las cosas de Dios, que son en verdad la misma realidad. Lo que vino a existir de las cosas invisibles son señales, sombras de la realidad. Todo lo que Dios creó a partir de sí mismo. La realidad es Dios. Si Él hizo la luz, la realidad de la luz es Dios. Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Y también aquí dice así: en el primer día Dios creó la luz, que está en Génesis 1:3-5. En el segundo día Dios creó el firmamento, es el aire, es la atmósfera, la expansión. Sabemos tanto como hebreo y en griego, la palabra aire es la misma palabra de espíritu. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios es la realidad del aire. La realidad del aire. El aire, en este caso, es sombra. La parte visible y la parte invisible, la realidad, es el Espíritu. Esto es muy bueno. Entonces, a través de las cosas visibles, Dios quiere mostrarnos las invisibles. A medida que aparecen las cosas invisibles, entonces muestran que Dios, su propia realidad, aparece en nosotros. Entonces, aquí, en el segundo día, tenemos también aquí la superficie de la tierra de entonces, después del juicio de Dios. Esta agua eran agua de muerte, no sirven para beber, es muerte. Tal vez si usted bebe aquella agua va a morir, entonces ella no es potable. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo la expansión y hizo la separación de aguas de abajo de las aguas de arriba del firmamento. Las aguas de abajo son las aguas de la muerte. ¿Cómo que el hombre puede tomar esta agua de muerte? No es posible que exista el hombre aquí en la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios separó, colocó el firmamento, la expansión en medio, separó las aguas de abajo con las de arriba. ¿Cómo se forman las aguas de arriba del firmamento? Es a través de un proceso que se llama evaporación. Nosotros sabemos esto. Día a día nosotros vemos este proceso suceder. Entonces es a través de la evaporación
esta agua que está abajo sube hacia arriba a través de la evaporación y son vapores de agua, y cuando se acumulan se condensan y forman las nubes. Entonces las nubes son la condensación de estos vapores de agua. Estos vapores de agua. Entonces cuando viene la lluvia, desciende a la tierra, y cuando llueve, esta lluvia que viene con esta agua que viene con la lluvia es potable, es totalmente potable, es agua pura. Entonces esta es la manera como Dios hizo, es maravilloso. Y el agua, sabemos que el agua también tipifica al Espíritu para nuestra supervivencia. Y en el tercer día, entonces, cómo Dios sacó el agua de abajo del firmamento, y una parte del agua que cubría la superficie de la tierra fue para arriba del firmamento. Entonces el agua de abajo del firmamento, de la expansión, disminuyó. Entonces cuando disminuye aparece la porción seca, y la porción seca es importante, tiene un significado especial para Dios, que es para la producción de la vida. Lo que Dios quiere es vida, y esta realidad de Dios es la vida. Si queremos tocar en la realidad de Dios, necesitamos tener la vida de Dios. Entonces, hermanos, aquí usted ve que en el tercer día tipifica la resurrección de Cristo, y allí apareció la tierra seca para entonces comenzar a producir la vida. La primer vida es el reino vegetal. Una vida bastante primitiva, son hierbas, árboles que dan semillas y frutos, son bastante primitivas. Todo esto apareció por causa de la tierra seca. Y entonces, hermanos, en el cuarto día, Dios dijo: haya lumbreros en la expansión de los cielos para hacer separar el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para días y para años, y sean para lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar la tierra. Y fue así. E hizo Dios los grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear en el día, y la lumbrera menor para señorear en la noche. Hizo también las estrellas, y los puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces, hermanos, aquí nos muestra que en el primer día Dios entonces hizo luz, porque la tierra estaba en tinieblas, no había luz. Entonces Dios hizo la luz y hubo la luz. Entonces la luz apareció para hacer separación de las tinieblas. Entonces ahora existe una separación, ahora hay un discernimiento, no es todo mezclado, ahora existe. Entonces cuando usted predica el evangelio, usted dice: puedo orar por usted. En verdad usted está ayudando a las personas a discernir lo que es tiniebla en su vida y lo que es luz en su vida. Existe una separación que esta persona no sabía. Usted trae un poco de este discernimiento para esta persona. Puedo orar por usted, es muy importante, porque hasta entonces la vida de ella está desordenada, sufre por esto, está en problemas, no sabe qué hacer, está perdido. Entonces usted aparece como la luz al final del túnel. Usted llega y dice: ¿puedo orar por usted? Y la persona dice: sí, puede. A medida que usted va orando, está sucediendo un proceso, la separación de tinieblas con la luz. Entonces comenzó a tener luz en su vida, y ella sabe discernir esta separación. Pero la luz del cuarto día es más maravilloso aún. La luz del cuarto día dice que gobierna. Entonces Dios no quedó satisfecho. En el cuarto día hizo las lumbreras mayores
para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. Entonces el sol es para gobernar el día y la luna es para gobernar la noche. Sabemos que el sol es nuestro Cristo. Cristo es el sol de justicia. Entonces, Él gobierna la noche, Él gobierna el día. Pero hoy el mundo está en tinieblas, en unas tinieblas tenebrosas. Entonces, ¿quién gobierna la noche? Es la luna. ¿Qué es la luna? La luna es la iglesia. La iglesia, por tanto, gobierna la noche. Entonces, la luna no tiene su propia luz. Entonces, ella refleja la luz del sol. La iglesia refleja la luz de Cristo. Gracias al Señor. Entonces, la noche nosotros tenemos la iglesia que gobierna. Gobernar es tener dominio. Amén. Entonces, ahora, después usted que dice puede orar por usted, hace la separación, discernimiento entre luz y tinieblas. El paso siguiente es introducir a la persona en el cuarto día, porque en el cuarto día existe el gobierno. Entonces esto ya entra en la red de cuidado. La persona necesita ser cuidada, necesita aprender a estar sujeta al gobierno de la luz a través de la luna, que es la iglesia. Introducirla a la vida de la iglesia. Gracias al Señor. En el día viernes nosotros tenemos el título El ejército de Dios. Acaba también terminando sobre Cristo es el sol, pero quien gobierna la noche es la luna, que es la iglesia. Entonces, por la predicación del Evangelio, las personas han sido salvas y la luz ha llegado hasta ellas, enseñándoles a hacer separación entre luz y tinieblas. Nosotros ya hablamos de eso, pero vamos a hablar de otro ítem que está relacionado a esto también. Puedo orar por usted. Es por intermedio del colportaje dinámico. Muchos libros que hablan del Evangelio del Reino han sido sembrados. Y muchas personas despertadas para una vida totalmente vuelta a Dios y a su reino. Aparte del beneficio que estos libros les traen, hoy las personas también, en la época de la gran tribulación, ellos sustentarán a la mujer universal, al pueblo de Dios, sirviendo como alimento espiritual en el periodo que ella permanecerá refugiada. Esta palabra profética ha salido de Brasil y ha sido esparcido por todo el mundo. Gracias al Señor. Miren aquí, en el párrafo siguiente, yo quiero leerles, porque es muy crucial estas palabras. Al salir a las calles para orar por las personas, podemos dejar un libro e incluir su contacto en la red de cuidado. Si fuese del sexo masculino, los hermanos cuidan. Si fuese femenino, la red de cuidado de las hermanas cuidan. Este principio es importante para hacer con que evitemos cualquier problema. Si el contacto es de jóvenes, los jóvenes pueden cuidar. Hoy tenemos una poderosa red de cuidado haciendo milagros, es verdad. Hay también el avanza joven. También los niños han salido junto con los padres y abuelos para orar y sembrar la literatura del reino. Maravilloso. Y esto impresiona a las personas. Y realmente está cumpliendo lo que está dicho en Salmo 110, versículo 13. Son gotas de rocío que como regalo del Padre al Hijo para formar este ejército de jóvenes santos. Gracias al Señor. Entonces, Él también nos incentiva cómo gobernar en el cuarto día las lumbreras a la noche. Entonces, en el
segundo Pedro 1:19 habla de la palabra profética. La palabra profética, ella es una antorcha que brilla y va hasta que el día aclarezca y el sol va a aparecer. Entonces, esta palabra profética es muy importante. Gracias al Señor. Entonces, el día sábado, aquí el título es el estado sobrio y vigilante para aguardar la venida del Señor. El Romanos 13, versículos 1 al 14. Vale la pena que podamos leer. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces aquí es para que nosotros nos despertemos del sueño. Basta de estar durmiendo en las tinieblas, porque quien duerme, duerme en las tinieblas. Es hora que nos despertemos, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Miren, la noche ya avanzó, pero está llegando el día, mis hermanos. Dejemos pues las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Andemos dignamente, como en pleno día, no en qué, en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Señor Jesús, hermanos, debemos evitar una vida en la carne que es tanto lujuria, glotonería, lascivia, contiendas, envidia, todo es de la carne. Por tanto, en Colosenses 3 dice que busquemos las cosas de arriba y pensemos en las cosas de arriba, porque nosotros somos de lo alto, nosotros nacimos de lo alto. El Espíritu nos transfiere para el plano celestial en todo momento. Entonces necesitamos estar despiertos. Aquí hay un párrafo aquí que quería leerles a ustedes. Está en la página 19, el primer párrafo. Aquí dice: no estamos aguardando el día de la venida pública del Señor. Nosotros esperamos su venida secreta. Miren, qué afirmación importantísima. La venida secreta del Señor será antes de la gran tribulación y es comparada a la llegada de un ladrón que quiere llevar lo que es de más valor. Y la referencia es 1 Tesalonicenses 5, 2 y 4. Yo me refiero a aquellos que tienen más oro puro producido en su fe. Esto está en 1 Pedro 1:9. Cuanto más nosotros tenemos de lo invisible trabajado en lo visible, más valor tenemos para Dios. ¡Qué palabra! Parece oro, parece pepita de oros verdaderas. Son estos que el Señor va a llevar en su venida secreta. Los que realmente dejaron que Él produzca lo invisible en lo visible. La nueva creación en la vieja creación. Amén. Esto es así. Y Él entonces nos advierte con un versículo más. 1 Tesalonicenses 5, 5 al 6. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos
y seamos sobrios. Entonces, hermanos amados, ahora está en el momento para ser sobrios. Entonces, necesitamos cuidar de nuestro estado. Claro que tal vez en el estado no vamos a conseguir, pero necesitamos tener un estado, cambiar nuestro estado. ¿Y cómo cambiar nuestro estado? Necesitamos pasar a ser vigilantes y sobrios. Y también, otra cosa, para cambiar de estado es amar la venida del Señor. Esto es extremadamente importante. No solo amar al Señor, sino amar su venida. Y también aquí hay una referencia en 1 Tesalonicenses 5, 7 al 10. Yo dejo para que ustedes lean, que es extremadamente importante. Y tomar posesión, esto sería en el domingo, tomar posesión de la tierra para Dios. Él continúa entonces. Nosotros habíamos parado en el 4º día de la creación, que Dios creó los 2 luceros. Ahora llegamos al 5º día. El 5º día, Dios produjo animales marinos y las aves. Esto está en Génesis 1, 20 al 23. Los animales marinos, como los peces, representan la vida animal con un bajo nivel de conciencia. Aunque vivan en las aguas saladas, que tipifican al mundo, con sus aguas de muerte, estos animales no son afectados por ellas, pues están vivos. Todo lo que es muerto es llevado por la corriente, pero los peces consiguen nadar e ir contra la corriente. Nosotros también no debemos seguir la corriente, el curso de este mundo, pues tenemos la vida de Dios en nosotros. Me gustaría leer con los hermanos Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2:2 dice así: en los cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes nosotros seguíamos el curso de este mundo, donde la corriente nos llevaba, nosotros íbamos, no teníamos fuerzas para ir en contra de esta corriente. No teníamos manera, pero gracias al Señor, el Señor nos compara como peces. Peces tienen su propia vida, entonces los peces tienen fuerza para vencer la corriente. Los peces tienen sus características de su vida, es nadar contra la corriente. Gracias al Señor, desde el día que tenemos al Señor, pasamos a tener la vida divina, y esta vida nos hace tener fuerzas para nadar contra el curso de este mundo. ¡Qué maravilla! Nosotros tenemos la vida de Dios. Ahora vamos a hablar un poco de las aves. Las aves poseen un nivel de vida superior al de los peces. Ellas no permanecen en las aguas de la muerte, sino vuelan sobre ellas. Las aves, como el águila, no están sujetas al cansancio y a las fatigas terrenales. Voy a leerles a ustedes un versículo. Es muy bueno este versículo. Isaías 40, 30 y 31. Sirve para todas las edades en la vida de la iglesia. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias al Señor. Entonces, así son nuestros colportores, nuestros hermanos que están en las calles orando con las personas, predicando el Evangelio en su día a día, cuidando de las personas en la red de cuidado. Estos no se cansan, porque son como las águilas. Ellas no usan la fuerza para batir sus alas. Miren,
yo quedé muy impresionado. Quería leerles esto que gané para ustedes. Generalmente, cuando vuelan, las alas de las águilas están paradas, están detenidas porque ellas aprovechan el aire ascendente. Creo que es un aire que tiene calor, aire caliente. El aire caliente sube, entonces el águila, ella extiende sus alas y este aire caliente las hace subir, hace que esta águila suba, entonces vuela descansando. ¡Qué maravilla! Y en cuanto vuelan, están también descansando. Esto debe ser nuestra obra al Señor. En verdad, quien hace la obra en nosotros es el Señor. Nosotros solamente debemos descansar en Él. En 11:28 de Mateos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando vamos al Señor, no vamos a hacer la obra por nosotros mismos, no vamos a conseguir hacer la obra por Dios. Nosotros vamos a dejar al mismo Señor trabajar en nuestro interior. Él mismo realiza su obra en nosotros, como el águila. Trabaja descansando, vuela descansando. ¡Qué maravilla, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Entonces, hermanos, vamos también para el sexto día. En el sexto día, el Señor entonces, primero, la primera parte, Dios creó animales domésticos, los reptiles, los animales selváticos. Ahí Dios creó al hombre, pero yo quería hablar un poco de estos animales selváticos. ¿Por qué Dios quiso, aparte de crear a los peces del mar para dominar el mar, las aves del cielo, con seguridad para dominar los cielos? Pero, ¿y la tierra? La tierra es el enfoque de Dios. Dios quiere dominar, quiere gobernar sobre la tierra. Entonces Él creó estos animales domésticos y selváticos para tomar la tierra, para pisar la tierra, para que ocupar la tierra. Entonces aquí el hermano recuerda que en los años 1999, 2000, salimos para pisar varias ciudades porque el Señor nos había dado una promesa que está en Josué 1:3, la parte A. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies, os lo daré. Entonces, gracias al Señor, necesitamos pisar la tierra. Pisar es ocupar la tierra. Entonces dice así: en una guerra usted puede enviar artillería para derrumbar las fortalezas del enemigo, pero aún necesitará de infantería para tomar espacio. Entonces, en este caso, como los animales, necesita ocupar cada espacio en la tierra. Entonces él continúa: nuestra artillería es el Instituto Vida para Todos, la editora Árbol de la Vida y nuestros libros. Pero nuestra infantería necesita tomar espacio en las calles. Gracias al Señor, nuestros colportores han salido para pisar la tierra. Basta de usurpación de Satanás. Vamos a pisar la tierra y tomarla de regreso para el Señor. Satanás no hará más estragos en la humanidad. El reino de los cielos llega donde nuestros pies llegan. Amén. Donde llegamos, llevamos el reino de los cielos. Y cuando el reino de los cielos llega, el enemigo huye. Alabado sea el Señor. Y aún quería terminar hablando del versículo 26 de Génesis 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Finalmente el hombre fue creado de una manera muy especial. Dios creó a él a su imagen y a semejanza de Dios. ¿Para qué? La meta de la creación de Dios es Dios mostrar su realidad
en todas las cosas. Entonces, para que el hombre creado por Dios pueda entonces expresar la imagen de Dios y dominar sobre todas las cosas. Amén. Gracias al Señor. Entonces, llegamos al final de un tutorial más de la semana 1 del alimento diario, el plan de la salvación de Dios. Amén. Jesús es el Señor.